Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia de España para Selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y tengo una misión, desde los estudios centrales del cuarto de mi casa, ayudar a todos y cada uno de los estudiantes de la galaxia para que superen bien el examen de selectividad, el curso les sea lo más llevadero posible y de paso también me gustaría entretenerles. Ánimo, querido estudiante, todo va a salir bien si estudia, o sea, va a salir bien si estudia. Si no estudia, pues no, lo siento, no hay manera. Antes de empezar con el programa de hoy, recordarte que el complemento perfecto a este podcast es mi libro de apuntes, Historia de España para Selectividad, los apuntes que acompañan al podcast, que te dejo, cuyo enlace te dejo en las notas del programa. Recordemos que esta temporada va sobre conceptos transversales que están en cada uno de los temas. Y es muy importante, querido estudiante, que entiendas esos conceptos que, repito, se van dando en cada tema, se repiten en cada tema, se hablan de ellos en cada tema. Por ejemplo, el tema pasado hablábamos del antiguo régimen y hoy vamos a hablar de otro tema vital para un estudiante de segundo de bachillerato. Debes de saber explicar, o sea, ya has visto el título, vamos a hablar del liberalismo. Pues seguro que ya sabes lo que es el liberalismo. Deberías de saberlo. Si has escuchado ya unos pocos episodios de este podcast o llevas 3 meses de clase, deberías de saber definir qué carajo es el liberalismo. Si no lo sabes, te pongo un negativo, pero quédate y escucha. Miren, Napoleón Bonaparte, que llega al poder en Francia después de la Revolución Francesa, inicia una guerra de conquista, conquistando casi toda Europa o buena parte de Europa. Bueno, pues Napoleón Bonaparte llevó por todos los países que conquistó las ideas de la revolución. Y aquí ya sabrás, seguro que lo sabes, ¿verdad que sí?, que el objetivo principal de la Revolución Francesa era abolir el antiguo régimen, lo que explicamos el tema pasado. Ese era el objetivo principal de los revolucionarios, abolir el antiguo régimen, esa sociedad donde había monarquía absoluta, donde había una economía agraria feudal, donde había una sociedad estamental, bla, 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 bla. ¿Vale? Entonces Napoleón va llevando por toda Europa las ideas de la Revolución Francesa y aboliendo el antiguo régimen. Napoleón fue derrotado y se convocó una conferencia en Viena por las grandes monarquías para intentar reinstaurar el antiguo régimen, pero ya no había marcha atrás. La idea de la revolución se había expandido por casi todos los países y ya el nuevo régimen pues ya se estaba abriendo paso. Y empezó una oleada revolucionaria por toda Europa en los que la gente, parte del pueblo, pretendía abolir el antiguo régimen. Esas oleadas revolucionarias son las revoluciones del 20, 30, 48, etc. Pero vamos al punto clave. Vamos al punto clave porque esto ya lo sabes porque lo has estudiado en historia contemporánea. ¿Cómo llamamos a esas ideas, al conjunto de ideas que pretenden abolir el antiguo régimen? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese movimiento que pretende abolir el antiguo régimen? Se llama liberalismo. Frente al antiguo régimen tenemos el liberalismo y frente al liberalismo tenemos el antiguo régimen. ¿Vale? Eso es el liberalismo. Ese movimiento que pretendía acabar con el antiguo régimen. Y la misma palabra lo dice, el liberalismo que pide libertad. El liberalismo pide libertad. ¿Y pide libertad dónde? ¿En qué? Pide libertad en lo político, pide libertad en lo económico y pide libertad en lo social. Eso es el liberalismo. Tenemos 2 tipos de liberalismo, el liberalismo político y el liberalismo económico. ¿Qué es el liberalismo político? El liberalismo político es aquel conjunto de ideas o esa forma de gobierno en el que tiene que haber un parlamento y un parlamento elegido por el pueblo. En España diríamos Cortes, ¿vale? O sea, un parlamento o Cortes elegido por el pueblo. Eso pide el liberalismo, ¿de acuerdo? Que haya un parlamento, que haya también división de poderes entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Y para qué tiene que haber división de poderes? ¿Para qué tiene que haber división de poderes? Pues para que estos se vigilen unos a otros.
De manera que si uno de los tres poderes se corrompen, los otros dos poderes podrán hacerles contrapeso. Porque cuando los tres poderes están en una sola persona, nadie puede hacer contrapeso a ese poder, de manera que cuando ese poder autoritario derive en tiranía y haga lo que le dé la gana, pues ¿quién va a frenar a ese poder? Nadie. Por eso los tres poderes tienen que estar separados. Poder legislativo, ejecutivo y judicial tienen que estar separados para vigilarse unos a otros, y si uno de estos se corrompe, los otros ponerles freno. Para eso es la división de poderes. Entonces, recapitulamos. Liberalismo político pide la existencia de un parlamento en el que el pueblo vote a sus representantes, exige la división de poderes y que los tres poderes estén separados para vigilarse unos a otros y así evitar la corrupción. Y tercero, tiene que haber una constitución donde se recojan los derechos y deberes del ciudadano. La constitución viene a ser ese contrato entre el pueblo y su gobierno. El pueblo, ¿vale? Esto lo proponía Rousseau, delega el poder en un gobierno, en una sola persona, a cambio de un contrato que todos tienen que cumplir. Entonces, la Constitución es ese contrato. Y en la Constitución deben recogerse los derechos de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque, como decían los ilustrados, todos tenemos una serie de derechos. Ellos decían derechos naturales, hoy decimos derechos humanos, es lo mismo, ¿vale? Entonces, en esa Constitución deben de recogerse los derechos naturales del ser humano, que son inherentes e inalienables. Es decir, los derechos naturales, o hoy día derechos humanos, son tuyos y los tienes por el mero hecho de existir. Ningún parlamento te los concede, ni ningún parlamento te los puede quitar. Son tuyos. Entre ellos, ¿qué derechos naturales o humanos tenemos? El derecho a la vida, libertad de expresión, libertad de conciencia, libertad de movimiento, etcétera, inviolabilidad del domicilio, inviolabilidad de la correspondencia, prohibición de la tortura, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los derechos naturales que deben estar recogidos en una Constitución para así asegurarnos de que ningún gobernante tiránico los pueda conculcar. Porque si están escritos en una Constitución, en el momento en que un gobernante tiránico los conculque, el pueblo pueda decir stop there. Y el pueblo tiene derecho a la rebelión. Entonces, recapitulo. Liberalismo político, forma de gobierno en el que hay un parlamento elegido por el pueblo, en el que hay división de poderes y en el que hay una constitución donde se recogen los derechos de los ciudadanos. Y ahora, tenemos también el liberalismo económico. El liberalismo económico pide libertad en la economía. ¿Qué características tenemos en el liberalismo económico? Pues la palabra lo dice, que tengas libertad en el uso de tu riqueza y puedas disponer de tu riqueza como te dé la gana. ¿Quieres invertirla? Bien. ¿Quieres derrocharla? Bien. ¿Quieres ahorrarla? Bien. Eso pide el liberalismo económico, que tengas libertad en el uso de la riqueza. Que además tengas respeto a la propiedad privada. Tú has comprado una casa, has comprado una tierra, es tuya, no te la pueden quitar. Eso exige el liberalismo económico. Y además, y esto es muy importante, que el gobierno no intervenga en la economía. Que el gobierno no intervenga en los precios de la economía. Estas tres características he dicho liberalismo económico. Hoy día nadie dice liberalismo económico, decimos otra palabra, que es capitalismo. Capitalismo. Pero estamos en el siglo XIX, así que hablemos de liberalismo económico. Entonces, recapitulamos. Cuando Napoleón es derrotado y se intenta reinstaurar el antiguo régimen, o sea, el régimen anterior a la Revolución Francesa, la sociedad europea ya pone freno, no quiere. Entonces empieza esa oleada revolucionaria del 20, 30 y 48. Ya sabemos que en España tuvimos a Rafael de Riego, que obliga a Fernando VII a jurar la Constitución, ¿vale? Entonces tenemos las revoluciones del 20, 30 y 48 para derribar el antiguo régimen. Bueno, pues a todos esos revolucionarios les llamamos liberales. Decimos, excepto la del 48, que sería democrática, la del 20 y del 30, decimos que son revoluciones liberales, ¿vale? Decimos que son revoluciones liberales, porque quieren, pues eso, libertad en política y libertad en economía. Entonces decimos que a ese movimiento que se contrapone al antiguo régimen es el liberalismo, ¿vale? Y ahora, vamos de nivel, subimos de nivel, chaval, atención, chaval.
Esto ya solo es para... O sea, no, esto es solo para los mastos. No todo el mundo está preparado para escuchar lo que voy a decir. He dicho que la revolución del 20 y del 30 eran liberales, y la del 48 no era una revolución liberal. ¿Qué era la revolución del 48? Una revolución democrática. ¿Es que las anteriores... ¿Es que los liberales no eran demócratas? Pregunto, ¿eran los liberales demócratas o no eran los liberales demócratas? La respuesta es no. Los liberales no. Eran demócratas. ¿Pero no has dicho que quieren un parlamento elegido por el pueblo? Sí, lo he dicho. Pero entonces los liberales son demócratas. No, no son demócratas. Los liberales eran esos burgueses, esas clases media altas, acomodadas, que luchan contra los privilegios de la nobleza y de la monarquía. ¿Pero qué hacen cuando llegan al poder? Se lo quedan. ¿Qué hacen cuando llegan al poder? Se lo quedan. Así de capullos eran. Así de capullos eran. Los liberales, cuando llegan al poder, no lo comparten con el pueblo. Se lo quedan. ¿Y cómo se lo quedan? Esto deberías saberlo ya. O sea, ¿cómo se lo quedan? Dímelo, te suspendo ahora mismo. Vamos, te casco un cero como no me digas cómo se quedan el poder y no lo comparten. Estáis dudando, esto no me gusta, estáis dudando, no estáis estudiando, no me gusta, no. Se lo quedan con el sufragio censitario. Ellos restringen el derecho al voto solo a los hombres adinerados. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los liberales llegan al poder celebran elecciones, sí, pero ¿quiénes pueden votar? Solo los hombres muy, muy, muy ricos. ¿Qué pasa? Que en el 48, Revolución del 48, que empieza en Francia, pero tiene su eco en España, hay un movimiento que dice, vamos a dejar a votar a todos los hombres sin distinción de renta. Entonces, a partir del 48 hablamos de democracia. A partir del 48 hablamos de los demócratas que se escinden de los liberales. ¿Vale? Así que, cuando hablamos de la Revolución Americana, del 76, de la Revolución Francesa, del 89, de la Revolución del 20, de la Revolución del 30, cuando hablamos de esas revoluciones decimos que son revoluciones burguesas o liberales. No son demócratas, no son democráticas. Los liberales no eran demócratas, eran elitistas. Y es de los liberales que se escinden los demócratas. Y repito, los liberales, sí, luchan contra el antiguo régimen y contra esa sociedad de privilegios, pero cuando ellos llegan al poder, el poder se lo quedan para sí. Es a partir del 48 cuando empiezan ya a plantearse ampliar el sufragio censitario. Bueno, hasta aquí, amigos y amigas. Espero que te haya resultado interesante. Te recuerdo que tienes ese pedazo de libro de apuntes en las notas del programa. Este episodio, en serio, amigo, en serio. Estos conceptos tienes que dominarlos si quieres entender bien la selectividad y quieres aprobar bien selectividad. Tienes que entenderlo. ¿Va a haber un tema en selectividad que se diga liberalismo? Pues no. Pero este tema aparece en algún tema. Sí. ¿Este concepto aparece en algún tema? Sí. En todos los del siglo XIX. En todos. Por lo tanto, tienes que conocer este concepto. Bueno, hasta aquí, querido amigo, querida amiga. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo programa.